No ha sido esta una semana fácil para los que huyen a otros países en busca de una vida mejor. Mientras Europa blinda sus fronteras contra los inmigrantes, Naciones Unidas alerta de que el número de refugiados en el mundo no para de crecer, más de 1 millón de personas en el último año. Muchos llegan de África, donde, paradójicamente, las fronteras son más generosas con los que huyen. Es el caso de Uganda, un país rodeado de conflictos y que, sin embargo, acoge a miles de refugiados. Hasta allí ha viajado un equipo de informe semanal de la mano de Amnistía Internacional, que este año, coincidiendo con su 30 aniversario en España, ha querido intensificar su trabajo en ese continente. Porque son muchos los africanos, como antes los europeos, que cada día arriesgan su vida por proteger a otros seres humanos. Los conflictos en Congo, Sudán o Somalia y el desgobierno en amplias zonas de la región hace que millones de africanos vean frenado su desarrollo y vulnerados sus derechos fundamentales. Para otros muchos, el camino es un penoso campo de desplazados o la huida como refugiados a los países próximos como Uganda. Son democracias débiles que contribuyen a mejorar los defensores de los derechos humanos. Como cada lunes, Edward Mpaji inicia su visita a la cárcel de mujeres de Kiigo, en las afueras de Kampala, la capital de Uganda. Nos permiten acompañarle para seguir su labor como pastor evangelista. Escucha sus problemas, traslada mensajes y, en la medida de lo posible, intercede ante los guardianes. Su presencia es además una garantía del trato que van a recibir y por eso repite esta visita a las 6 prisiones de la capital. Entre ellas esta de Lucira, en la que él mismo pasó 18 años condenado a la pena máxima. Solo la aparición de la persona a la que presuntamente asesinó evitó su ejecución. Las condiciones en las cárceles han mejorado, pero sin dinero para pagar un abogado, los procesos se alargan y la pena capital, aunque no se aplica, sigue vigente. Tenemos que luchar por la abolición de la pena de muerte, pero no es fácil. La versión oficial es que tiene un efecto disuasivo que le mete miedo a la gente. Pero eso es absurdo. Si le preguntas a la gente, hay muchos que ni siquiera saben que se ejecuta a presos porque no leen el periódico ni escuchan la radio. De modo que la pena de muerte no retiene a nadie de cometer un crimen. Yo siempre digo que tenemos que cuidar de nuestros presos porque al fin y al cabo todos podemos encontrarnos un día allí. Muchos de los reunidos en este encuentro han pasado por la represión en sus países, por denunciar la falta de derechos sociales y económicos, la violencia policial o el silenciamiento de los medios locales. También lo que ocurre en Darfur o cómo hay gente que desaparece. Ahora van a unir sus fuerzas en la primera plataforma de derechos humanos de la región. La ha creado Hassan Sair, un histórico activista somalí que tuvo que huir de su país hace años. Cuando llegaron a difundir su muerte, supo que tenía que marcharse. Ahora ha llegado el momento de plantarle cara a la impunidad en África, del mismo modo en que se hizo en América Latina, igual que se hizo en Asia o en Europa. ¿Por qué no en África? ¿Por qué tendría que haber una doble moral en África? Es inadmisible que la gente tenga derecho a asesinar en nombre del Estado o de lo que sea, que estos asesinos puedan salirse con la suya y pasearse de capital en capital con el dinero que han robado. No, exigimos que esta gente se las vea con la justicia. La impunidad no debe ser perpetuada. Seble Tadesse vive refugiada en Uganda desde hace 6 meses. Huyó de su país, Etiopía, tras haber sido encarcelada 17 meses por su activismo en defensa de las ideas de la oposición. Teme que si regresa, volverá a ser encarcelada. Después de las elecciones de 2005, todos los defensores de los derechos humanos, todos los activistas políticos, fuimos detenidos y encarcelados por el gobierno por participar en manifestaciones pacíficas y tratar de concienciar a la sociedad. Nuestro único crimen fue enseñar al pueblo a reivindicar sus derechos. Ha creado un blog desde el que sigue denunciando las injusticias en su país, pero también ayuda a otros refugiados.
Alerta contra su explotación laboral por no tener papeles y pide más protección para las mujeres refugiadas como ella. El gobierno no permite trabajar a los refugiados, te permite vivir aquí, pero no trabajar. Es el principal problema para las madres. Las mujeres jóvenes se enfrentan más que nadie a estos problemas, porque no tienen dinero, tienen que sobrevivir y la única forma de hacerlo es vender su cuerpo. No me refiero solo a la prostitución directa, también a la indirecta. Para llevar a cabo todos los trámites burocráticos se necesita dinero, para contratar un traductor y otras cosas. A este suburbio, a las afueras de Kampala, han ido llegando en la última década decenas de mujeres congoleñas traídas por soldados ugandeses. Casas de barro, escasos utensilios y muchos niños que cuando pueden ejercen como niños. Es todo lo que tienen estas mujeres cargadas de hijos, viudas o abandonadas, sin trabajo y que viven de la caridad. Casi invisibles, solo quieren volver a casa. Nono llegó en 2002 y solo entonces supo que su pareja ya tenía otra esposa. Vive con sus 3 hijos sin asistencia alguna. Mami llegó hace 7 años con un soldado ugandés que ya falleció. Es seropositiva y vive de la caridad. Vive acogida de casa en casa. A Marie, su marido, la trajo a Uganda con solo 13 años, pero la familia paterna nunca la aceptó. Sufrió malos tratos, también su hijo pequeño, por lo que decidió marcharse. Ahora no tiene nada. Historias desesperadas que no deja de denunciar y dar a conocer Fabrice Kasongo, periodista y activista de derechos humanos que colabora con diversas organizaciones. Él mismo es refugiado del Congo, del que tuvo que huir tras haber sido detenido varias veces. Estas mujeres están sin trabajo, lo primero. Segundo, están viviendo en un país donde no tienen un estatuto concreto. No se las considera refugiadas, aunque cruzaran la frontera huyendo de su país, Congo, o tuvieran problemas allí y fueran deportadas. Además, ellas viven en este país con el problema añadido del idioma. A Kampala, con más de 1 billón de habitantes, llegan cada día refugiados de los países y conflictos de alrededor. También ugandeses en busca de un futuro mejor. Una ciudad de acogida donde las diferencias sociales no son tan notables como en otros estados africanos y donde también el SIDA hace estragos entre la población. La ciudad discrimina, sin embargo, a personas como Jacqueline Casa, líder de un movimiento en defensa de las minorías sexuales, que tiene que trabajar prácticamente en la clandestinidad. La homosexualidad está perseguida en Uganda, como en casi toda África, y puede costar años de cárcel. El acoso es tan evidente que rara es la semana que un líder político o religioso no escribe un artículo en la prensa para reclamar una represión aún mayor. Un diario llegó a publicar una lista con 40 nombres de presuntos homosexuales. A través de nuestras asociaciones organizamos campañas para concienciar a la sociedad. Si bien es importante cambiar la ley, el artículo 141 de la Constitución, que nos discrimina, tal vez sea más urgente cambiar la mentalidad de la gente, hacerles comprender que existimos, que somos iguales que ellos y que la única diferencia es que podemos sentirnos atraídos por alguien del mismo sexo.